somos un grupo pandémico, tratamos de contener a los que querían como en pijamas cursar la materia. Les contamos a nuestros autores invitados que les agradecemos, seguramente han recibido mensajes de nuestros estudiantes, los han contactado. Esta materia es una materia optativa de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra hermosa Universidad de Buenos Aires. Formamos editores, es una carrera joven que tiene unos 20 y pico de años. Y todos los años en esta materia, o por lo menos desde los últimos Vicky, como en los últimos 5 años, dedicamos nuestro trabajo final a que los estudiantes analicen las estrategias digitales, digamos, aunque no sean estrategias, de autores a los que los podemos seguir el recorrido, ¿no? Elegimos siempre, nos gusta trabajar con algunas editoriales. Evaristo está como todos los años con nosotros, desde que nació Compañía Naviera, Andrés y Claudia también están con nosotros. Este año sumamos a Tanta Agua, editoriales, digamos, que nos gustan y que nos gustan tener a sus autores en estas reuniones. Vero ahí juega en otra liga, pero bueno, infantil tiene otras características, pero Vero es graduada de la carrera, entonces Verónica conoce el recorrido y además sus editoras son también profesoras de la carrera, así que Vero casi que sí. Está en pantuflas te viniste, ¿no? Sí, casi. Pero no, miren, me arreglé y todo. Mariano, también estás en video ahí. Mariano Rivas creo que ya está. Y Mariana también. Sí, Mariana está. ¿Quién nos falta? Díganme qué estoy haciendo. Parezco vieja que no puedo retener 5 nombres. Buen día, Maru nos estaría faltando. Y los editores. Ahí está. Ahí está. Che, una Hola, observación. Sí. Una observación, Verónica no tiene el video enchufado, ¿no? Pues yo no la veo. Capaz tenés otros estudiantes, otros profes en pantalla y te perdés a Vero. ¿Sabés lo que podés hacer? No, porque me sale un BC, B corta C, que debe ser Vero, ¿no? Verónica C. Y sale Verónica. Un redondelito y no sale el video. Bueno, no sé, no sale la imagen. ¿Ustedes la ven a Vero? Sí, nosotros la vemos. Lo que tenés que hacer, Flavia, es anclar las imágenes que querés que queden en tu pantalla, porque el team tiene, si no les querés en tu pantalla, no te los pone. Tenés que anclar a los que querés que te figuren. ¿Y cómo se hace eso? Vicky, ¿nos enseñás? Te paras sobre el participante y cuando tenés los 3 puntitos de las 3 opciones, cliqueas ahí y te aparece anclar. Qué hermoso, ahí la anclé a Flavia. Mira, te reanclé, Flavia. Vas anclando a los que querés tener en tu pantalla. No, por favor, no me amplíes. No, rarísimo. Bueno, podemos pero yo ya sé, no. Lo que pasa que me sale, hay personas que me salen sin video, aunque sí, porque que no hay muchos estudiantes y todos, está bien. No todos se animan, no todos vienen al frente. Ahí Mariano saludó, como siempre, las chicas nos charlamos más y lo tapamos. A ver, ¿estás ahí, Mariano? Voy a tratar de anclar. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día. Bien, a ver si puedo. Bueno, gracias por la participación, por invitarme. Gracias por la hora también. Bueno, nos vamos a empezar a ordenar. Está sonando el celu. Vero. Sí, está Roxana, Artal. Llegó Rox. Buenas, buen día. Hola, Roxy. Hola, Roxy. ¿Cómo andan? Bien. Ya. Bueno, ahí estábamos contando que todos los años nos gusta, somos un poco injustos en eso, ¿no? Como que trabajamos con las mismas editoriales porque sabemos que paciencia, porque sabemos que voy a ver si puedo silenciar los micrófonos. Bueno, nada, Evaristo viene todos los años,
compañía desde que está y tanta agua la recibimos, y siempre nos gusta también tener algún invitado que tenga este doble rol de estudiante, de autor y editor. En el caso de este año, esa figura la hace Vero, que también es graduada de la carrera. Voy a silenciar a todos. Ahí está. Bueno, me avisan, aunque sea chateando los compas, si están todos. A ver, a Flavia las voy a anclar. No, ya está. Me metí en esto del anclaje y me quedé ahí. Ahí está Julieta. A ver si la engancho. Juli, ¿estás ahí también? ¿Tenés el video puesto o hablanos? Estoy acá, ¿ves? Hola a todos. Hola Mariano. Ahí está. Gracias por Juli, sumarte. la editora de Mariano también estudiante de la carrera, ahí casi solo atraso un poquito nomás, porque hay otras cosas en la vida para hacer. Bueno, la idea de esto era, yo tenía una presentación, pero creo que no la voy a usar porque me parece que se nos va a enlentecer todo el proceso y prefiero que nos veamos con los autores y que empecemos a charlar. La idea de este encuentro, y me parece que encima tenemos una combinación de autores que permiten como mostrar todas estas diferencias en el trabajo digital, la idea es que figuras que actúan en la industria del libro, autores y editores, junto a estudiantes de este mundo tan hermoso del que formamos parte, conversemos un poquito sobre cuáles son las expectativas o cuáles son las estrategias que tenemos frente a la presencia en medios digitales y digamos, cómo se va desarrollando esta digitalización de nuestras identidades en favor de la industria del libro, ¿no? Nosotros desde la carrera sostenemos o desde la materia, en principio, que con la llegada de Internet o con la convergencia, la presencia de los escritores en Internet da un montón de ventajas y en principio colaboran en este proceso de difusión porque los autores tienen a su audiencia alrededor de sí y pueden comunicar las obras al mismo tiempo que los editores, un proceso que antes quedaba como en manos de unos pocos, ahora participamos los autores de manera activa en este proceso, cada uno en su género, cada uno en su especialidad, rema como su obra de la misma manera que el editor, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante ver esto, los estudiantes estuvieron trabajando sobre estas figuras, es re lindo ver, y ahí me sumo como al tren de Vero, que te dicen, pero no tenés página web, pero tus redes están desactualizadas, porque claro, no somos Disney, que tenemos una estructura haciendo nuestra web, nuestras redes sociales, actualizando todo el tiempo, vivimos de otras cosas, ¿no, Vero? También editamos a otra gente, y en casa de Herrero, ¿no? Casi siempre pasan esas cosas. Así Sí, totalmente. capaz puedo empezar con Vero, que así los demás van escuchando el contexto, que Vero es como de la casa un poco. Vero es autora de libros infantiles, tiene unos trabajos súper hermosos y también es editora de contenido infantil. Sí. Y es difícil, ¿no? Si te buscan a vos, Vero, o los estudiantes, ¿qué encontraron? Que las redes son personales, que están mezcladas, ¿qué onda? Sí, tal cual. Sí, no tengo un perfil muy definido, sobre todo en Instagram y en Facebook en general. En Twitter soy como un poco más política, si se quiere, o mis luchas más ideológicas pasan por Twitter. Y por Instagram y por Facebook soy la que soy, que reúno a un montón de roles. Soy madre, soy editora, soy escritora, soy tallerista, me gusta la fotografía y en las redes ven todo eso junto. No tengo un perfil por separado ni tiempo real para desarrollarlo. Yo soy madre separada, tengo 2 hijos en este momento con colegios y con todo lo que implica la escolaridad virtual, 2 hijos chicos. Y trabajo para sostener el hogar como freelance, entonces hago edición, hago escritura, soy escritora fantasma, ghostwriter, hago escritura de novelas, desarrollo proyectos a pedido, asesoro editoriales, doy clínica de obra, talleres para autores, entonces tengo como un trabajo multifacético y muy de mujer orquesta, donde las redes se me escapan, porque también hay que ponerle cabeza, hay que ponerle un tiempo para desarrollar un concepto, como una identidad más pensada a nivel profesional y demás. Entonces las redes a mí ahí me funcionan para, en una misma red, mostrar todos estos panoramas y
a mis redes van mis alumnos con mis clientes, con mi familia, y se cruzan todos los comentarios todo el tiempo. A mí lo que sí me funciona en ese contexto es que muestra una autenticidad que cualquiera ve después en mi contacto, entonces no se sorprende después cuando tratan conmigo. Eh, y se cruzan, o sea, tengo una alumna y se cruza con mi hermana y se cruza con un cliente, y por el tipo de publicaciones que posteo y demás, no pasa nada con que eso suceda, pero es cierto que si uno tuviera que pensar un perfil, una estrategia para hacerse conocer desde el lado más autoral o desde el trabajo y más profesional, implica un tiempo que en este contexto menos sería posible sostener, ¿no? Me parece que forma parte también de la realidad de muchos de los que trabajamos en la industria, en esta multiplicidad de roles que es necesario para sostener el día a día. La única red que... Perdón, sí, te quería decir, sobre todo en el aspecto infantil es más difícil, ¿no? Porque tu audiencia no sería la que está en las redes, si pensamos en los niños, ¿no? Sí, capaz en los papás. No, tengo muchos docentes en las redes a lo mejor, pero también los docentes ven las actividades que yo llevo a cabo con los chicos, que a veces posteo, como no sé, hago viajes de los fines de semana, que intentamos hacer un recorrido en cada país cada sábado para mitigar los efectos de la pandemia. Y hay un montón de docentes que me seguían por el trabajo de las novelas y que terminan como consultando cómo es que hago eso por mi rol en maternidad. Entonces, hay como toda ahí una cuestión también más doméstica, si se quiere, que se va cruzando en las redes, que en un punto se alimentan mutuamente. Pero es cierto que sí, mi público lector no está en las redes. Sí está mi público mediador, digamos, ahí sí me encuentro con ellos en las redes. Pero en general, Instagram tiene ese perfil medio mix, que es el perfil que más sostengo en este momento. Antes circulaba más por Facebook, tuve que elegir más rápido Instagram. Mi decisión es solamente por tiempos, digamos, de a qué le puedo dedicar tiempo. Y sí, después el LinkedIn tiene como más mi desarrollo profesional, y tengo una página web con el desarrollo editorial, sobre todo con algunos proyectos que voy subiendo, que sí está desactualizada porque mucho de lo que hago no puede comunicarse. Entonces, ya sea porque todavía no se imprimió, ya sea porque lo hago en calidad de ghostwriter, entonces no puedo comunicar que lo estoy haciendo. Así que ahí van los proyectos en donde yo sí puedo mostrar algunas de las cosas que fui haciendo, pero... Me encanta a mí hablar con Vero porque, digamos, yo tengo en mi carrera profesional el mismo rol, entonces como que, bueno, somos así, esta cosa como mixturada. La idea es primero recorrer el aspecto redes y después empezar a recorrer un poco entre todos el aspecto libro, objeto versus libro digital, ¿sí? Pero tenemos una autora en el grupo que en su Instagram colgó sus cartelitos de que estamos cerrados hasta el 31 de diciembre o hasta el 1 de enero. ¿Cómo nos contás de eso? Porque justo venimos a hablar de eso y está buenísimo, porque en tiempos de pandemia, este laburo, digo, los escritores antes tenían este misticismo del detrás de escena, ¿no? No los conocíamos más que en la feria del libro. Es un esfuerzo enorme estar todo el tiempo en exposición, ¿no? Entonces, nada, justo este cartelito de cerrado nos viene bárbaro para hablar del tema. ¿Querés contarnos? El micrófono tenés que prenderte, perdón, que yo silencié a todos, disculpa. Ahí está. ¿Me tenés? Ah, ahí está, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, digo, calculo que hablabas de mí, porque no sé si alguien más puso un cartel. Claro, claro. Bueno, nunca se sabe, ¿viste? Yo voy a intentar resumir lo que para mí son las redes. Me parece que es distinto para una persona que se dedica al mundo de las letras o de la escritura que para personas que se dedican al mundo del deporte o qué sé yo, otros mundos, porque no podemos olvidar que siempre cualquier intervención pública que hacemos desde la palabra y que cuenta de algún modo nuestra vida es un relato. Siempre. Ese relato creado desde las redes tenemos que pensar muy seriamente si para quienes estamos haciéndolo es publicidad o comunicación. Me parece muy importante, desde mi punto de vista, decidirlo antes de iniciar ese tipo de actividades, y en el caso de que sea publicidad, bueno, es algo muy distinto, por supuesto, de si lo que una quiere es tener un espacio de intercambio con quienes de algún modo recorren un camino
concomitante con su obra. Entonces, justamente porque es comunicación, yo en estos momentos, me preguntabas justamente sobre el tema de cerrar las redes durante un tiempo, yo en estos momentos necesito resetearme, utilizando un término del mundo internautico, digamos, necesito, estoy pensando, estoy estudiando, estoy leyendo muchísimo, he terminado un par de cosas y me interesa replegarme para después volver a comunicar, como el día que querés estar callada, es una especie de voto de silencio nada más, porque para mí es comunicación, entonces como no es publicidad, no me importa que se pierda durante un tiempo. Estoy ahí de todos modos y sí dije claro que se me puede comunicar por mail, no es que me volví invisible, soy muy accesible, siempre. Por otro lado, respecto de la identidad que se crea en redes, obviamente como es un relato, se elige la comunicación y por lo tanto se crea una identidad que más que una identidad es una identificación con aquellos elementos que pensamos nos representan o que pensamos representan lo que queremos ocupar en ese lugar al que cualquiera puede tener acceso. Eso me parece también interesante. Y por otro lado, también me gusta pensar en las redes como un recurso narrativo. Particularmente yo tengo hablo de mi experiencia porque es de lo que conozco, ¿no? Digamos, en este sentido, ¿no? Pero tengo un libro de relatos titulado Por mis muertos, en donde aparecen en algunos de los relatos enlaces QR. Entonces, esos enlaces QR llevan a distintas entradas del mundo virtual, de la red, entre las cuales algunas en mi blog, ¿no? Entonces, ese blog termina o inicia o modifica los relatos del libro de relatos, ¿no? Entonces, para mí, Internet también, o las redes, también son un recurso narrativo que me parece interesantísimo porque, a fin de cuentas, siempre me interesó mucho desde la narración la extraña y tal vez inexistente frontera justamente entre realidad y ficción. Y ese análisis me interesa mucho y creo que lo que me fascina de estas posibilidades es justamente la mucha ficción que hay, ¿no? en este planteamiento y lo inspirador que en ese sentido puede llegar a ser. Redes, uso todas, tengo todas las cosas que se tienen que tener, las tengo, están ahí. Y cuando estoy muy activa. Cuando estoy muy activa porque incluso organizo concursos, hago cosas, o sea, me divierto mucho. Para mí es un juego. Es un juego al que invito a las personas que me siguen o que se quieren anotar o que se suman a esa propuesta. Es hermoso lo que cuenta Flavia porque es de alguna manera lo que venimos discutiendo a lo largo del cuatrimestre en estas intervenciones, ¿no? Una cosa, por supuesto, es la divulgación, otra la literatura infantil, otra la narrativa, y cada uno se va apropiando de las redes de la manera que puede, ¿no? Me acuerdo que cuando iniciaban las redes sociales, y esto siempre lo hablamos con los estudiantes, Rowling había dicho, la autora de Harry Potter, que ella no estaba en redes sociales y no le interesaba. Hasta que su contenido la superó y terminó hablando con los lectores, construyendo todo este fenómeno específico. Me acuerdo también los inicios de Internet, hay autores que a mí me gustaban mucho y los empecé a seguir en Twitter y capaz decían, estoy en la estación de servicio tomándome un café y uno decía, ¿dónde está la poesía en esto? Y bueno, también está el costado humano del otro lado de la lectura, que tiene toda esta fantasía, ¿no? Uno, el autor, lo construye también en su imaginación, cómo es, ¿no? Y este periodo presente nos pone como así en evidencia. Ahí bueno, yo respecto, si te puedo añadir una cosa más, claro. Justamente sobre esto de los autores, yo justamente ahora que cerré las redes, también terminé con mi nombre. Yo ya no me llamo más como autora Flavia Company, ahora me llamo otras cosas. Quiere decirse que voy a utilizar los nombres de mis personajes. La última de mis novelas la firma un personaje anterior mío que se llama Haru, y la próxima que sale en febrero la firma otro personaje mío que se llama Andrea Mayo. Flavia Company terminó, ya está, fue. Entonces, en ese sentido, de la creación, yo creo que a lo mejor de no haber existido estas nuevas tecnologías que nos llevan a pensarnos desde otros lugares, no sé si se me habría ocurrido, no lo sé, es imposible saber qué habría pasado sí, pero quiero decir que no solamente cerré en redes, sino que yo me cerré
o sea, página en vida, y ahora estoy en otra, ¿no? Es decir, que me maté. De hecho, hace poco salió un artículo que dice Flavia Company ha muerto. Bueno, justamente es eso, ¿no? Es decir, mira lo que permiten las tecnologías, ¿no? O sea, morirte y resucitar, eso no. Roxana, ¿y cómo se trabaja con un autor que plantea ese desafío, ¿no? Porque hay algunos editores, tenemos, no sé si está Andrés y Claudia, también Vero cumple este rol, y está Julieta, a los que hay que pedirles y rogarles que hagan cosas. Sin embargo, tenés ahí a Flavia que te está proponiendo Y en ese sentido, la verdad que es un placer, bueno, en todo sentido, es un placer laburar con Flavia. Ella está siempre absolutamente dispuesta a todo lo que tenga que ver con la difusión de su obra. Es cierto, no todos los autores tienen esa actitud y esa conciencia de la importancia de ese trabajo, ¿no? Pero sí, ella siempre está proponiendo maneras de abrir canales para que su obra, que además es enorme, realmente Flavia tiene una obra muy, muy grande, circule lo más posible. Y bueno, y esto mismo que ella dice, ¿no? Este ratito que está así, este repliegue que todos sus seguidores leen y leemos como claramente, como eso lo acaba de explicar, como un momento de repliegue para juntar energía y formarse y todo lo que sea falta para luego volver al ruedo, es parte de ese sistema, ¿no? La lógica me parece que tiene que ver con cerrar para abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, y seguir alimentando eso, ¿no? Y sobre todo me parece que Flavia es una autora muy honesta consigo misma todo el tiempo, y eso se refleja en ese tipo de decisiones también. Entonces, la verdad que trabajar con ella es un placer. Lo mismo digo. Y es cierto que somos gente hermosa siempre para acompañarnos, porque si estamos trabajando, formando editores, futuros editores, esa relación entre autor y editor es la que nos gusta alimentar, ¿no? O mostrar o contar. Ahí, bueno, estoy dejando a Andrés y a Claudia lejos, pero hablando al final, pero hablando de esta relación, ¿no? Este contacto, tenemos ahí a Julieta y a Mariano, ¿no? Mariano es un autor de divulgación adorable. Tienen otro rol, ¿no? Porque Mariano también tiene un rol de información, un rol, digamos, de divulgación. ¿Cómo lo ves eso vos, Mariano? Porque vos tenés más como una función de comunicador científico, por decirlo de alguna manera. Tenés el mic cerrado. ¿Así? Hola, hola. Sí, estoy haciendo un picadito para entrar a todos y después darle lugar a los estudiantes. Me están saliendo bien, ¿no? Estoy conectando bien. ¿Los temas va bien? Estamos muy bien. Sí, digamos que cada uno de nosotros me parece que tiene varias facetas, ¿no? Yo básicamente soy un divulgador científico. Mi formación viene de la UBA, de la comunicación social, pero hace 30 años que soy aficionado a la astronomía. Entonces tengo como una cosa ahí que me tira de cada lado, y hace 20 años que trabajo en el planetario. Entonces básicamente trabajo informando astronomía, contando astronomía, enseñando astronomía y otras ciencias, y también hace 15 años que hago televisión. Con lo cual, uno tiene un poquito una pata en cada lado. Hice varios libros para chicos, y como siempre le digo a Julieta, el mejor libro que hice lo hice con ella. Que para mí, el mejor, el que más felicidad me dio, que es el último, que es Crónicas del Cielo y la Tierra. Que además tiene mucho que ver con mi trabajo en Página 12 durante 18 años, porque parte de ese material ha sido como una especie de popurrí de historias que vinculan la astronomía con la historia, con la cultura, con el arte. Y bueno, así que, y también un poco lo que decían antes, ¿no? La presencia de cada uno de nosotros en las redes, que a veces se mezcla lo personal con lo profesional, con lo de contar qué hiciste para que la gente se entere de otra manera. Bueno, es un montón de cosas que somos como pulpos, ¿no? Que tenemos un montón de bracitos y atendemos distintas cosas. Pero mi especialidad, digamos, por alguna manera, básicamente es la divulgación científica. Es lo que más me gusta hacer. Y no solo de astronomía, pero y si es a través de libros me parece genial, porque también la gente se pone de otra manera, ¿no? No es lo mismo hacer una columna de 10 minutos en la tele que escribir un libro
o hacer una nota para un diario, o hablar en una clase en el planetario. Así que está bueno porque cada uno de esos frentes te va... Es como que vas poniendo distintas caras tuyas, ¿no? Acá creo que a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. Cada uno es un poquito distinto según el escenario donde se pare. Es que claro, esto es lo que nosotros tratamos de reflejar en el recorrido de la materia, ¿no? Hay algunos autores que dicen que la web es nuestra identificación, ¿no? El reflejo de nuestros distintos costados. Decir que uno es uno solo, ¿no? Es algo que se podía hacer en el mundo analógico. A mí me sacaban la foto para la contratapa del libro, salían notas y estaba ahí, ¿no? Podía sostener mi personaje construido. En el mundo, ¿no? Tenemos muchos perfiles, ¿no? No sé, escribo para niños, me gusta el metal, tiro con arco y flecha, ¿y cómo se junta todo eso? Y sí, se junta porque somos, ¿no?, individuos que hacen eso. Lo que a mí me interesaba contar también, sobre todo en una editorial emergente como Tanta Agua, la forma en la que Julieta trabajó este libro, ¿no? Porque Julia aprovechó muchas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la pandemia o formas de venta originales, que me parece que está bueno contar. Juli, yo te lo vengo diciendo a vos desde que te conozco, que me parece que sos una gran observadora de las oportunidades digitales para colocar a tus autores y a tus libros. Capaz si podés contarnos brevemente estos experimentos que hiciste que no serían muy sagrados en la industria editorial, que para mí son brillantes. Bueno, muchas gracias, Marian. Sí, en realidad un poco lo que pasó con Tanta Agua, bueno, Mariano justo se sumó al inicio, o sea, el libro de Mariano fue el primero que sacamos, de hecho lo sacamos con un crowdfunding, que fue como la primera manera de conseguir los recursos para imprimir la primera tirada de crónicas. Y un poco lo que pasó fue que nos dimos cuenta de que teníamos que ir a buscar a los lectores, más que poner libros en una vidriera y esperar que vinieran a comprarlos, ¿no? Entonces nos empezó a pasar de ver, por ejemplo, Mariano tenía una comunidad de seguidores muy fuerte, participaba mucho en grupos de astronomía. Bueno, casualmente yo soy también astrónoma aficionada, entonces nos conocíamos de ahí, yo había hecho algún curso con él en el planetario. Y veía que había un público que estaba como ávido, ¿no? Pero Mariano, por algún motivo, no encontraba lugar para publicar este libro que tenía proyectado en las editoriales grandes, clásicas, digamos, ni siquiera las que se dedican a la divulgación de la ciencia. De hecho, creo que en algún momento te dijeron algo así como que la astronomía no le interesa a nadie, ¿no? Una cosa así. Sí, un gran divulgador científico me dijo que la astronomía no le interesaba a nadie. Así que bueno, un poco decidimos ver qué pasaba ahí y si era cierto eso. Por suerte nos encontramos con que no era cierto. Pudimos hacer un libro, la verdad que muy lindo, digo, muy lindo como producto, un libro que es en color, en papel de ilustración, o sea, pudimos hacer un producto que además sale como del estándar de la divulgación científica, por lo menos en Argentina, que lamentablemente es como bastante chato, digamos, en muchos sentidos. Así que sí, está bueno. Y después fuimos explorando otras maneras. De hecho, hicimos el crowdfunding con Mariano, después hicimos una preventa por Mercado Libre de un libro de un programa de radio que tiene una comunidad muy fuerte de escuchantes, le dicen ellos. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa si directamente ponemos el libro en Mercado Libre, que lo compren sabiendo que lo van a recibir en 60 días. Y lo compraron más de 1000 personas. O sea, hicimos una preventa espectacular. Julieta vendió libros sin tener los hechos. Quiero que sepan, ¿no? Estaban llegando a la imprenta. ¿Cómo está? No estaban, creo que empezamos a editar el día que pusimos la preventa, fue así como una locura. Porque además dijimos, che, la verdad es que o sea, pensábamos que podía funcionar, pero no estábamos del todo seguras de que eso iba a andar. Entonces dijimos, bueno, probémoslo. Si funciona, vamos. Y bueno, funcionó, corrimos como loca para llegar, pero llegamos. Y sí, estuvo bueno. Y está bueno esto, ¿no? Como las redes la verdad es que dan muchas oportunidades y hacen estallar todo el panorama editorial. O sea, la verdad es que si hoy como editoriales nos quedamos atadas al sistema de distribución tradicional y no estamos viendo un montón de cosas que están pasando afuera, ¿no? Y que nos permiten esto, probar otros formatos, hacer libros, incluso libros fuera de colección, como en algún punto, después lo discutiremos, supongo, pero creo que los sellos en sí también pierden un poco de importancia en este panorama. Se empiezan a ser más importantes los libros y los autores que tal vez el sello, tal vez el lector no está mirando tanto quién edita, sino quién es el autor, porque lo sigue en redes, porque comunica bien algo que le interesa. Entonces yo siempre les digo a los autores, o sea, si van a editar con nosotras,
tienen que militar los libros. O sea, la palabra que uso es esa, es militar. O sea, bueno, Mariano lo sabe bien, ¿no? Se lo tienen que cargar en la mochila al hombro y llevarlo y acompañar y mostrarlo. Y eso funciona, la verdad que funciona muy En bien. la cátedra nosotros sostenemos, ¿no? O revisamos a unos autores como Gil y Rodríguez, los españoles, que dicen, ¿no? Los mercados, o sostienen esta idea de los mercados son las conversaciones y el paradigma cambió. No es esta idea de tengo producto, busco clientes, sino tengo ¿no? Tengo una comunidad alrededor mío y tengo esto que ofrecerle. Para la industria es un poco disruptivo esto. No todos están en el mismo escenario, pero hay oportunidades para todas estas opciones, ¿no? Y ahí están las autoras de Compañía Naviera, no sé si está Andrés, si está Claudia, a ver si hablan, las anclo en mi pantalla porque no lo logré aún. ¿Cuántos años tiene Compañía? 2, 3, 4. Andrés, Claudia, ¿están ahí? Me parece que acá estoy, yo soy Mariana. ¿Cómo Hola, estás? Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No llegaron los chicos, ¿no? ¿Todavía? Me parece, yo lo que vi es que Claudia por lo menos no había podido entrar, o no podía venir, digamos. Pero no sé, Andrés, no supe nada. No importa, estás vos ahí, ahí lo whatsappeo. Es una editorial hermosa, Es divina, sí. nueva, preciosa. La gente de la carrera la queremos porque Andrés también y Claudia son, ¿no? compañeros de recorrido, ¿no? Veros, los conocemos también de recorrido. Todos. Perdón, no sé si Hola. se me ve ahí, estoy Maru. Ahí estás, Maru, ¿cómo andás? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Genial, te enganché. Las dos como ponentes de esta editorial hermosa que hizo cosas re lindas estos últimos 3 años, ¿no? El año pasado tuvimos a Hugo Salas, que Andrés estaba presentando el libro de él. Nada, queríamos saber, a ver la experiencia de ustedes, ¿no? En relación a esta vinculación. Las dos tienen como recorridos distintos entre sus redes, sus contactos con los lectores y la vinculación con el mundo editorial. Sí, yo creo que la editorial cuando me contactaron a mí tenía 1 año, y eso fue, o sea, que nos contactamos fue en marzo de 2019, y ahí recién tenía 1 año, o sea que tiene 2 años y Sí, medio. 2 o 3, porque yo vi el primer logo que hizo Andrés, acompañados los procesos, ¿no? Los que conocemos de la industria. ¿Y qué relación tienen? ¿Qué experiencia les dio? Porque también es una editorial nueva, con gente de trayectoria, por supuesto, en la industria, pero ¿qué experiencia les dio eso? La verdad que sí, empezá vos, Maru. Dale. Bueno, en mi caso, a mí lo que me pasó fue que los conocí a través del original de mi novela, antes de que ellos iniciaran la editorial, cuando recién estaban empezando, no recuerdo, creo que solo tenían el nombre y estaban empezando a buscar originales, creo que ya tenían, bueno, el libro de Hugo Salas ya lo tenían, y tenían creo que el segundo, pero todavía no había ni arrancado la editorial. Y a mí lo que me pasó es que yo pegué onda con ellos instantánea, y cuando ellos leyeron la novela me dijeron que había algo que era interesante, pero que le faltaba trabajo, y que si a mí me interesaba que fuera, me tomara mi tiempo, trabajara en la novela y se la llevara de nuevo porque a ellos había algo que les interesaba, y que si no, siguiera mi camino, que buscara otros editores. Y la verdad es que a mí lo que me pasó fue que a mí me cayeron muy bien ellos, y me gustó mucho la lectura que habían hecho del texto que yo les llevé, que era una primera versión que dista bastante de la versión que se publicó, y me gustó la mirada que tuvieron sobre lo que había en ese texto, por ahí las posibilidades que había más allá del texto que ya estaba hecho. Y sentí que, vos hablabas un poco de la relación entre editores y autores, bueno, sentí que hablábamos el mismo idioma, y que estábamos leyendo una misma novela que por ahí todavía no estaba terminada de escribir, pero que todos estábamos interesados en lo mismo. Y para mí fue espectacular, y después me tomé muchísimo tiempo para corregir, porque yo me dedico a otra cosa, entonces para mí la escritura siempre estuvo supeditada a mi tiempo libre. Yo laburo en productoras de televisión, así que tengo como un laburo de 8 o 9 horas diarias en oficina. Ahora, bueno, no, este año
Y con la re industria quemada, de la totalmente, totalmente. Este año re bisagra, o sea, te estoy hablando de lo que pasaba hace 2 años. Ahora yo estoy emprendiendo otro camino, mucho gracias a la publicación de la novela. Pero bueno, en ese momento me tomé como 1 año y pico para corregirla y cuando se las volví a mandar, enseguida me dijeron sí, vamos para adelante. Y me pasó de nuevo, que me volví a juntar con ellos después de 1 año y medio. Casi no habíamos tenido contacto en todo ese tiempo y sin embargo yo sentí que eran 2 personas con las que yo podía hablar de cualquier cosa y que nos gustaba la misma literatura y que teníamos, nada, como reforcé las ganas de trabajar con ellos. Y bueno, funcionó bárbaro, por suerte, o está funcionando bárbaro. Mariana, ¿y tu experiencia en relación a las redes, a los libros, cómo la puedes contar en este mosaico que armamos, ¿no? Entre Flavia, que tiene un recorrido muy hermoso, Vero, que viene de la industria de los libros infantiles, Mariano, que viene de la divulgación, acá Maru con su novela, su primera novela y este trabajo casi de ingeniería que hicieron, ¿vos cómo ves ese aspecto, ¿no? Ese mosaiquito? Yo creo que pensaba mientras los escuchaba, a mí me influyó mucho trabajar en instituciones. Yo trabajé en museos, más que nada lo más fuerte fue varios años en Malva y ahora desde hace 6 años y medio estoy en el Bellas Artes. Y creo que me influyó mucho en cuanto a cómo ver las redes y cómo manejarlas, que en su momento, al principio por ahí en Malva, redes no, hacíamos newsletters por mail, ¿no? Entonces, pero ya desde ese entonces, digamos, hay una impronta muy fuerte que la marca la gente de comunicación. Y en todos los casos siempre fue lo mismo, lo que ellos siempre te bajan como línea, no en lo personal nuestro, sino en lo que estamos comunicando desde cada área, de los contenidos que producimos, etc. Yo siempre estuve a cargo de las áreas de literatura y bueno, los temas eran, claro, cada área quería hacer como, bueno, tener suficiente visibilidad. Quiero que mis cursos o las charlas que programo o las cosas que vamos a dar se vean y lleguen a la gente. Entonces hay una puja entre no sé, los que comunican, los que quieren mostrar arte visual, los que tienen literatura, los que tienen otras cosas. Y lo que terminás aprendiendo un poco por la fuerza, o por lo menos a mí se me grabó y iba a ser difícil que me lo saque, es que no hay que atosigar, no hay que atosigar a la gente, que es contraproducente digamos, el demasiado insistir o el demasiado mostrarse, que la visibilidad es una estrategia y que excederse es peor digamos, que contenerse. Es mejor contenerse, es mejor dar en lo justo. Entonces, bueno, a mí, digamos, creo que eso me impactó, me influye y por tanto trato como de mantener esa estrategia. Es decir, si sé que va a salir mi libro, procuro no estar llenando las redes con mucho, como de manera que si sale el libro, eso sea lo que se vea. Y no si me fui a tomar un café o... es decir, como que le abro el espacio para que lo que se visibilice sea más eso. De todas maneras, no soy ningún referente porque a mí me cuestan mucho las redes. Me cuesta mucho, es decir, me es muchísimo más fácil hacer visibilizar lo que no es mío, como lo que armo para los museos, o los cursos que doy sobre otros autores, o las charlas que hago con otros autores, me es mucho más fácil que si estoy yo en el frente de esas notificaciones, de esos posteos. Eso me inhibe un montón, me molesta estar, me genera, no sé, no me gusta, me genera mucha incomodidad. Y entonces, bueno, trato también de medirlo desde ese lugar. O sea que lo mido desde 2 puntos de vista, desde una estrategia de no cansar y desde un lugar de que a mí no me gusta figurar tanto. Entonces puede que mi caso no sea tan interesante en ese sentido. Lo hago por varias razones. Una es porque sé que a los editores les viene bien y está bueno y hay que hacerlo. Nos guste o no, hay que hacerlo.
Y porque siempre tengo en mente que entre los contactos hay posibles futuros editores, posibles futuros traductores, es decir, hay un mercado. Entonces, además de mis editores actuales, está el futuro. Y entonces, bueno, digamos, si lo hago, aunque preferiría no hacerlo, lo hago como parte de un emprendimiento, ¿no? Es hermoso ese recorrido, porque fíjense que entre todo el colectivo que reunimos están casi todas las versiones que nos encontramos. Digo, en mi lado aquí me pongo en el costado de comunicadora, responsable de agencia digital, que te encontrás con estos perfiles, la misma posición de autora, que me pasa como Vero y como Mariana, por supuesto. Los distintos momentos de la carrera se van frustrando, ¿no? Es mucho más lindo mostrar el trabajo colectivo para los que somos editores que el trabajo personal. No sé, yo escribí guiones de samba y cuando muestro samba me siento re orgullosa y no me da vergüenza, y si hablo de un libro que escribí yo académico me muero de vergüenza y me gustaría, como lo tengo que hacer, pero no me gusta, ¿no? Pero samba es un proyecto colectivo, es otra cosa, ¿no? Tiene como estas cuestiones. Para los estudiantes está bueno ver esto, porque mientras ustedes analizaron, hay como 133 personas en la conversación entre estudiantes de la materia e invitados que hemos reunido alrededor. Digamos, sostenemos desde la carrera y desde esta materia que los libros son productos conversacionales, son productos tan digitales, en el sentido de que decimos, bueno, pareciera para el que desconoce este mundo que los libros están separados de esta vida más vulgar que es la vida digital, y no es así. Nos encanta hablar del libro, nos encanta compartir experiencias, es natural, es casi propio de la humanidad. Y las redes nos permiten eso, no necesitamos justo enganchar a un amigo que le gusta lo mismo, podemos enganchar amigos en cualquier lugar del mundo que comparten esta cuestión, ¿no? Y esta cuestión también interesante, digital, de la apertura al mundo, ¿no? Hay muchas Flavias, Marianas, Maru, Mariano, Veros, en otros lugares, no necesariamente en nuestro marco de referencia local, de nuestros compañeros escritores y editores de nuestra misma zona, ¿no? Esta es una experiencia que lo digital abre y que la industria, que suele ser un poquito más lenta, que tiene un proceso, ¿no? Bueno, a ver quién me consigue, quién me edita, si hago convenio con la editorial de acá, con el digital, publicamos el libro y hicimos, ¿no? Hicimos esta apertura. Vero, vos querías hablar, ¿no? Sí, porque en ese sentido cambió mucho este proceso de pandemia y cuarentena, cambió mucho lo que pasa en literatura infantil con la parte digital, ¿no? Que hasta el momento no se acercaba a ebooks a los chicos, porque era esperable que los chicos estuvieran ajenos a la pantalla en realidad, y de hecho la lucha era tratar de sacarlos de los juegos online y demás y llevarlos al libro físico. Y con la comunicación de los libros, la comunicación con los lectores se da a través de visitar escuelas en general, no a través de videollamadas ni nada. Entonces, todo este proceso de estos meses lo que hizo fue cambiar completamente ese panorama. Primero, hay muy pocos ebooks desarrollados en literatura infantil justamente por esto, porque la idea es que estén en contacto con el libro físico. Entonces nos encontramos con que si estaban las librerías cerradas y necesitábamos material, no había posibilidades de llevarles libros a los chicos. Y después como autor y como en cuanto a la difusión de la obra, nos encontramos con que empezamos a intentar algunos acercamientos a través de videollamadas, y con los chicos, sobre todo cuando son muy chiquitos, es muy dispar la llegada y el contacto y la concentración que pueden tener, ¿no? Entonces es un poco difícil quizás pensar estrategias digitales cuando hablamos de literatura infantil que nos pongan en contacto con el lector directamente si escribimos para públicos muy pequeños. O sea, mis libros salen para chicos de 9 años más o menos y de ahí para abajo. Y la realidad es que las estrategias digitales apuntan a mediadores, sobre todo en ese sentido, porque recién ahora hay un panorama que se abre y que nos acerca digitalmente a los chicos, pero que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Porque hay pruebas que fueron como muy buenas en cuanto a la posibilidad de organizar videollamadas y que los chicos puedan concentrarse y están atentos a eso, y hay otras experiencias que no funcionan directamente. Es tan dispar en ese sentido que todavía no sabemos qué va a cambiar después de este proceso y qué tanto empezaremos a acercar materiales digitales a los chicos y que eso siga funcionando, o si van a salir todos disparados para el otro lado. Todavía tenemos que ver a ver hacia dónde nos lleva esto.
Flavia, vos querías aportar algo, que ahí vi tu manito. El mic, pará. Sí. Ahí está. Yo le di a la manito, no sabía si era... sí, yo quería decir solamente quería aportar una idea que siempre me estuvo preocupando. Una cosa es que las redes sean un soporte distinto y otra cosa es que modifiquen de forma absoluta nuestra percepción de la escritura y lo que más me preocupa a mí de la literatura. Y con esto quiero reivindicar la figura de los editores y las editoras. Es decir, la llegada sin filtro a la posibilidad de publicar, a mí personalmente, que hace que se destierre de una forma definitiva la existencia de los editores, a mí me parece desastroso. Yo creo en la figura de los editores y quiero decirlo de la siguiente forma. Las personas que se dedican al mundo del libro pueden ser empresarios y empresarias. No necesariamente tienen que ser editores y editoras. Están absolutamente interesadas en hacer un negocio y en que sea rentable. Las personas que se dedican a editar libros, como las personas que son editores y editoras, como las personas que somos escritores y escritoras, que amamos y que somos vocacionales con el tema de la literatura, no estamos pensando en la rentabilidad de eso, sino que es una pasión irrevocable. No hay una forma de renunciar a la escritura. Como no me resulta rentable, no escribo. Como no me resulta rentable, no publico. Eso no existe en las personas vocacionales. Creo que es importante recordar que para algunas personas el mundo digital solo es un soporte. Ese es mi caso. Yo personalmente disfruto del mundo digital porque puedo comunicar con lectores y lectoras que me cuentan historias inverosímiles y maravillosas sobre cuestiones que nos han unido. Y quiero decir, por ejemplo, el ejemplo de Mariana. Estaba contando Mariana lo que le pasó con los editores, ¿no? Su libro existe de un modo totalmente distinto porque hubo filtro. Un filtro que Mariana fue lo suficientemente humilde, capaz, sensible, intuitiva, como para aceptar, dejar el ego a un lado y decir, esta gente sabe, porque esta gente lee, porque esta gente publica. Es decir, que a mí me parece, con esto quiero reivindicar absolutamente el papel, el trabajo, la necesidad de los editores y los toda editores. La audiencia agradecida. Imagínate que la carrera de edición, no sé qué relación o cuánto tenés con esto, es la carrera que más ingresantes tiene en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay algo, digo, más allá de que hablamos de la desintermediación a partir de digital, eso no significa, lo que nosotros decimos es el intermediario que no aporta valor a la cadena, se queda fuera, porque no es necesario, pero el intermediario que sí nutre estas cuestiones es el que hace brillar tanto el autor como a su colección, a su producto, a su jardín de libros, ¿no? Esta es una mis carrera... relaciones, Sí. perdón, que mis relaciones con los editores y las editoras de mi vida son gran parte de la maravilla de lo que ocurrió. Mi primera novela la escribí, la primera novela publicada la escribí con 17 años. Y fue mi editor el que o sea, yo ni sabía lo que estaba, es decir, la maravilla de que alguien sepa, de que su pasión sea leer y que por lo tanto sepa lo que está leyendo porque sabe dónde comparar. Y bueno, por ejemplo, mis editores, Roxana no sé si sigue por ahí, pero bueno, Roxana y Damián, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, sí, acá. Claro, nuestros diálogos, o sea, son impagables. Las observaciones, la pasión, lo que nos une, que es esa locura de querer dar a conocer algunas cosas que tienen que ver con eso, que es el arte de la literatura, ¿no? Tal cual. Eso. Esta carrera está formando esos pequeños, ¿no? O esos futuros ingenieros de historias, nos gusta a nosotros decir desde lo digital. Y se mezclan todos estos perfiles, ¿no? El editor, el publisher, el tipo más de fondo. La industria está formada por un montón por algo se llama industria cultural, ¿no? Tiene todo estas distintas versiones. A mí me interesaba mostrar los perfiles de todos ustedes para estudiantes que ingresan, ¿no?, a la carrera. Es una carrera viva, o sea, Filo revienta de gente joven, estudiantes que tienen 17 años que quieren editar libros. Y estamos en un contexto en donde se dice, la gente lee cada vez menos. Mongo, tenemos pibes de 18 años entrando a la carrera, reventamos de estudiantes. Esta materia tiene 305 estudiantes, es una materia optativa.
¿sí? Cada vez más hay carreras de edición en distintas universidades. La Universidad de Buenos Aires fue una de las primeras. Tenemos contacto en cada lugar del mundo. Bueno, Flavia lo puede saber desde España. En algunos países son tecnicaturas o son posgrados o son maestrías las carreras de edición. Acá tenemos una carrera de grado. Hay algunos poquitos países que trabajan, ¿no? Para algunos viene desde el mundo de las letras. Los licenciados en letras tienen una especialización en publicar. Es un recorrido muy interesante, y lo interesante también es que en el contenido está toda esta circulación de emociones, ¿sí? Y la industria del libro es una gran generadora de historias. Ahí me gustaría ver si hay... Roxana quiere hablar, sí. Sí, quería simplemente agregar un poco en relación a esto que dice Flavia. Algo que para mí es una virtud de los espacios de las editoriales pequeñas, emergentes, independientes, en contraposición quizás con lo que pasa con los grandes tanques, que es que hacemos un laburo muy artesanal, ¿no? Entonces eso nos permite un ida y vuelta con el autor diferente del que manejan las grandes, digamos, las grandes editoriales, monstruos, así, llamemos los tanques. Entonces, claro, estamos en la corrección desde la corrección del texto palabra por palabra, hasta en la gráfica, en las cuestiones vinculadas con la tapa, la cuestión vinculada con la distribución. O sea, las pequeñas editoriales estamos en un montón de cosas, no tenemos múltiples departamentos, digamos, entonces somos siempre el pequeño grupo de editores, editoras, en contacto muy estrecho con el autor, y eso también nos permite de alguna manera poder tener un vínculo con el autor o con la autora que enriquece mucho también eso que llamamos el producto final, que es el libro, ¿no? Y en relación a eso, digamos, me parece que ahí tenemos, además de todas las contras que llevamos, digamos, de esto de ser una pequeña editorial, ese es como un gran fuerte de las pequeñas editoriales, poder darle bola a cada una de nuestros autores y autoras como se merecen, ¿no? Que muchas veces nos ha pasado de tener autores o autoras muy disconformes con editoriales mucho más importantes, o bueno, apliquemos el adjetivo que sea, más grandes, digamos, más reconocidas, con mucho más, etcétera, etcétera, muchas veces disconformes con, bueno, salió mi libro y era uno de entre 40 que salían ese mes, y entonces nadie me llamó, nadie me dijo nada, nunca supe qué pasaba, ¿no? Porque, bueno, sí, cuando estás publicando con una editorial tan grande, tu lugar es otro. En cambio, las pequeñas, bueno, podemos darnos este placer de trabajar mancomunadamente, hombro a hombro, con él o la autora. Y eso, la verdad es que es algo que nosotros tomamos muy a favor. Creo que nosotros, nosotras y todas las editoriales chiquitas somos un poco conscientes de eso, y por ahí va también una parte muy importante de nuestro trabajo, que es darle el valor al autor y a la autora que tiene, y al libro, el espacio que se merece, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos más artesanalmente, y eso nos permite el vínculo con el autor, con la autora, y el tratamiento que le damos al libro. Eso. Mariana, vos tenías algo para aportar. Sí, en relación a lo que están diciendo sobre esto, la relación entre las editoriales pequeñas y las más grandes, la verdad que coincido totalmente, porque al igual que a Maru, a mí me pasó con Compañía Naviera, que mi novela, por poner un caso de exactamente lo que estaba diciendo ahora Roxana, ¿no? Mi novela había quedado finalista de 2 concursos de editoriales muy grandes, y cuando yo intenté publicar, o sea, que la publicaran más allá de no haber ganado esos concursos, me dijeron que no, y no hubo forma. Y sin embargo, Naviera le prestó atención. Cuando me hicieron una devolución increíble, que es lo que le pasó a Maru. Yo no podía creer, porque en definitiva lo que ellos me estaban diciendo, Andrés y Claudia, era lo que yo había podido
había logrado hablar con el jurado de uno de los premios y me habían hecho una devolución así de pasillo, digamos, de algo que no les terminaba de convencer y es exactamente lo mismo que después, con mucho detalle y mucho profesionalismo, me escribieron Andrés y Claudia y tuvieron la capacidad de hacerme ver qué era lo que había que corregir. Y gracias a esa corrección, digamos, publicamos y la novela cumplió ahora 1 año en la calle y ya va por 3 ediciones. Y es un logro conjunto, digamos, porque sin ese aporte, sin esa mirada, sin ese cuidado, además Claudia es una correctora, yo soy correctora de estilo y Claudia también, y reconozco que realmente es una correctora como lo mejor que conozco, ¿no? Y Andrés tiene un conocimiento de la industria impresionante. Entonces, la verdad que hacen un muy buen equipo y bueno, por eso comparto con lo que están diciendo Flavia y Roxana. Bien. Me gustaría ver si algún estudiante, alguien de los que está asistiendo quiere hacer alguna pregunta. Digo, este proceso libro, autor, lector, editor, ¿no? Se conforma también, bueno, en este caso tenemos estudiantes que los leyeron para hacer un trabajo en la universidad, pero nuestra intención en este recorrido también es que estudiantes que quizás no están prestando atención a estos autores porque no los conocen, porque no se cruzaron con ellos, también se acerquen, ¿no? También curamos los autores que queremos presentar para que un grupo de estudiantes que va a formar parte, ¿no?, de este proceso de tanto amor por los libros se acerque a autores que tal vez no conocía, ¿no? No sé ahí si hay, capaz están un poco tímidos, si no hay algunas preguntas, si no tenemos los miembros de la cátedra, ¿qué quieren preguntar para ayudar a los estudiantes? Los estudiantes tenían un trabajo que era analizarlo, pensarles una estrategia digital, pensarles un sitio, pensar un libro electrónico, pensar una aplicación, pensar 1000 cosas como si tuviéramos millones de dólares. Siempre decimos que a veces las mejores ideas no vienen con el mejor presupuesto, pero digital necesita algunas ayudas. Entonces, nada, la idea era que pensaran sobre tenerlos a ustedes como contenido de una estrategia y pensarlo. Por supuesto que es un ejercicio de la facu y capaz algunas cosas que uno propone el autor diría que no, pero es parte de este ejercicio, ¿no? Los equipos digitales proponen y los autores dicen, no, ¿sabes qué? Si le proponen una estrategia a Mariana, los que plantearon una estrategia en donde Mariana salga con carteles diciendo, mírenme, estoy aquí, capaz Mariana les diría, chicos, piensen otra cosa porque de esto por ahí no voy a ir, ¿no? Igual a mí personalmente me vendría bárbaro que me armaran una estrategia porque nunca sé qué tengo que hacer. Podemos compartirles los trabajos de los muy espontáneo, sí. Sí, yo también totalmente de acuerdo. Pero en casa Herrero, viste, siempre te lo puedo hacer yo y vos puedes hacer las mías, pero nunca lo hacemos. Tengo que ser casados. Mi página dice en construcción desde 2016. Sí. Y me dedico a eso. Ahí pasa mucho cuando uno arranca como editor y después de bien en escritor, para mí el perfil más fuerte que me representa sigue siendo el de editor, que no tiene una figura de exposición, claro. Claro, no nos exponemos, entonces el trabajo claro, sí, tal cual. Entonces, y dentro de la trayectoria de escritura, habiendo además muchos proyectos en los que tampoco tengo como una firma visible, entonces también se hace como re difícil pensar qué estrategia implementar. Para mí sigue pesando mucho más el rol de editora todavía en mi cabeza que el rol de escritora. Y de hecho, cuando me llegan algunos mensajes, a lo mejor para armar o videollamadas con chicos o para grabar alguna actividad o algo por el estilo, me sigo sorprendiendo porque me tengo que acordar todavía. No, pero está bien, me escriben por este perfil también que tengo, que para mí lo tengo que asimilar más todavía. Así que todas las estrategias que se les ocurran son bienvenidas. Sí, tal cual. En casa de Herrero, cuchillo de palo totalmente. Totalmente. Que cuando decías lo de la comunicación con los lectores infantiles, me acordé de una autora infantil que veo a veces en Facebook, que se llama Lisa Porcella Cursi, sí. Sí, que hace lo del perro, ¿no? Lo de Bernie. Sí. Que hace todas historias a partir de su perro y las va comunicando y en un momento ayudaba, decía que el perro les enseñaba a los chicos a leer o una cosa así. Y lo que vi ahí es que lo que logra con eso es que logra trascender
al mediador, digamos, al padre o al maestro, porque padre o maestro, yo misma lo hice, se lo comunicas a tu hijo. Le decís, mira, este perrito, qué cosa. Entonces es el chico el que se termina también involucrando con las historias, ¿no? Lo sumás. Y no creo que ella lo haya pensado de esa manera, sencillamente lo hizo bien porque le gusta hacerlo, digamos. Pero... Sí, tal vez es como dice Flavia, ¿no? Se puso en la piel de, bueno, qué aporte desde mi rol tengo y salió, ¿no? Sí, o es algo que a ella le gusta porque le gusta Eso mucho iba a decir. y le surgió, pero se convirtió en una historia y se convirtió en un personaje el perro. Que le también llega... muchos mediadores son consumidores por sí mismos del material que después comparten con los chicos, entonces se copan con esas historias como mediadores y después los pasan, pero porque estamos todos como sumidos en el mismo placer de leer ese tipo de materiales o de consumirlo y demás, entonces por eso también los convocamos, ¿no? Pero me pasa mucho eso con las experiencias a veces de juego y eso que hago con los chicos y que comparto en redes, que termina llegando a mediadores en ese lugar o a psicólogos, y que en realidad yo lo comparto desde el punto de vista casi familiar, no es como una estrategia consciente que lo hago en un punto. Me parece copado, me parece qué sé yo, que puede ser divertido y entonces comparto la información, pero la realidad es que hay mucho de eso a nivel inconsciente, que no sé si me paro en este momento a pensar que eso puede llegar a algún niño. No sé cómo le va a pasar a Lisa, igual tendríamos que charlarlo. Ahí Natalie le quiere hacer una pregunta a Vero. ¿Querés prenderte el micrófono, Natalie? Si digo algún nombre mal, perdón, pero los nicks no son muy amigables para... Me dicen qué pronombres quieren que use y los uso, pero ahí el coso está... A ver, Natalie, ¿podés? ¿Te habilita el micrófono? Es estos minutos, segunditos matadores, ¿vieron? Y hacer silencio. Chin, chin. ¿Estás ahí, Natalie? Me parece que no engancha. No, a ver. En el chat escribió. ¿Algún profe mientras? ¿Algún compa de la cátedra que quiera preguntar algo? Somos muchos, entonces distribuir el tiempo es difícil, ¿no? Pero me parece que estoy súper contenta con esta variedad de opciones. Vicky, Max, Lía. ¿Profe? Sí. Hola, yo soy alumna, Mara. Me Hola, tocó el Mara. grupo de Mariano Rivas. Sí. Y tal cual lo que dijiste en un momento recién, de que es difícil pensar una estrategia sin saber si el autor va a estar de acuerdo con hacer todas esas cosas. Es decir, armar un calendario de posteos para Instagram, usar más todas las herramientas de stories, ¿no? En el diagnóstico vimos que Mariano tenía toda esta parte de enseñar, por así decirlo, o sea, de impartir mucho conocimiento gratuito a la gente y que la gente realmente quiere eso de él, como aprender todo el tiempo más cosas. Entonces decíamos, bueno, potenciemos esto con trivias, con preguntas, usando los recursos de stories, pero capaz no tiene ganas, ¿me entendés? De estar todo el día con la cara haciéndole tests a la gente y explicándole, pero bueno, sabíamos que esa parte era como la más abstracta y nos la teníamos que jugar digamos, a desarrollarle un perfil, y lo que sí hicimos, que detectamos que no estaba, era una página web reuniendo todo el perfil más institucional de Mariano para que cuando uno lo googlea no se encuentre con una entrevista, digamos, o salta mucho el IDEAME que hicieron con tanta agua, y de ahí surge información sobre el libro, pero una página web que concentre todo, incluso playamos que se arme un perfil de Wikipedia, ¿no? Así ya está toda la información institucional reunida. Todos necesitamos un amigo que haga la entrada a Wikipedia, ¿no? Y que no seamos nosotros mismos haciéndolo. Mariano, ¿qué te estuvieron investigando? Sé que te llamaron algunos estudiantes también y te escribieron. Sí, sí, bastante. Fue muy lindo todo ese intercambio. Y bueno, justamente una de las cosas que yo hablaba con ellas era que a veces hay cosas que uno realmente humanamente no puede atender, en el sentido de que uno prioriza las cosas concretas y no tanto digamos, lo que tiene que ver con imagen y con otras cuestiones, porque si no uno necesitaría días de 48 horas y vivir 5 siglos, ¿no? Y ninguno de nosotros puede hacer eso. Con lo cual uno ataja penales hasta donde puede
Y después, bueno, si por alguna razón podés hacerte llegar de otra forma, mejor. Pero la verdad que nos debe pasar a todos. Nosotros tenemos cada uno su vida, además de su trabajo, de sus hobbies, de sus gustos. Entonces, si uno está realmente pendiente al 100% de lo que son el Facebook, el Instagram, el Twitter, esto, lo otro, te llegan 500.000 notificaciones por día, es como que no podés atender tantas cosas, o por lo menos no las podés atender bien. Entonces, cuando ya se genera tanta dispersión, uno como que se retrae y tampoco terminas haciendo nada enteramente bien, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo la posibilidad de llegar con nuevas herramientas, pero uno también tiene que reconocer sus limitaciones, ¿no? Y las limitaciones hay gente que no se da cuenta que, nada, necesitas dormir, necesitas pensar, necesitas hacer tu vida, además de todo lo muy lindo que puede ser trabajar, escribir, hacer televisión, estar en una institución o lo que fuere, que a todos nos toca. Por eso un poco la cosa de, bueno, acotar un poquito porque si no es imposible, ¿no? Igual si alguien te quiere hacer la web y ocuparse de eso, ¿no? Julieta y vos con gusto la reciben, ¿no? Con mucho amor. No, Sí, por sí. supuesto, me parece maravilloso eso, claro que sí. Ahí Aceptamos apareció, colaboraciones de todo tipo. Bienvenides. ahí Natalie escribió, parece que no le anda el mic, le quería preguntar a Vero, dice si consideraste darle continuidad a las historias que ya escribiste y cómo se posiciona en el mercado del LIG como autor. Es re difícil ver esta pregunta, pero Muy difícil. continuidad sí hay, Vero, porque todos te quieren, eso es cierto. Qué lindo. No, a ver, tengo una novela por salir en el Vives que calculo que saldrá el año que viene. No es continuidad de las historias que ya están publicadas, es otra novela para chicos más chiquitos. Mi idea es ir sacando obra para distintas etapas, distintas edades de los chicos para que uno pueda tomar un proyecto lector si quisiera en algún momento y que tengan como distinta complejidad las novelas, así que tengo una hora para lo que sería primer y segundo grado, digamos, para primeros lectores, y otra en escritura para un lector un poco más juvenil. Estoy ahí como en proceso. La de Delibes iba a salir este año, no salió, vamos a ver el que viene. Y después hay otra novela en Ralenti que está por publicarse también para primerísimos lectores que va a salir ahora. Ninguna es continuidad de las novelas que ya están. Pero sí la idea es ir cada vez más abarcando un panorama de edades un poco más amplio. Hasta ahora las dos que tengo son justo para 9 años, pero bueno, por un tema de catálogo de Delibes también, que esa edad era también la que estábamos. De ellos sí, una edad que a mí me queda cómoda para hablar, ¿no? Para escribir. Ahora me fui un poquito más arriba, mi próximo paso es tratar el desafío de escribir para más grandes. Y ahora, ¿cómo me posiciono como escritora en LIG? No me posiciono todavía, chicos. O sea, creo que parte de ese es el problema, que yo trabajo con muchos autores y hago mucha clínica de obra acompañando autores que quieren escribir y que quieren trabajar con su obra. Y en ese rol es como que está mi prioridad en este momento. La escritura la termino haciendo en los momentos en que puedo, que no son muchos. Entonces es como un trabajo autoral muy lento en ese sentido. Es lo que digo, al principio mi perfil se inicia como editora. Lo que más me gusta como edición, yo estuve en distintos rubros, no rubros, pero en distintos roles en la industria editorial. Estuve como jefa de producción, estuve en la parte de gerencia. Entonces, dentro de todo eso que estuve explorando, me gusta mucho más acompañar el trabajo de escritura y por eso empecé también los talleres de clínica de obra y la verdad que eso me copa como trabajo, el acompañar en la escritura de otros. Me parece que es una de las cosas más lindas de ser editora. Entonces me cuesta todavía como unir esos dos roles y darle espacio a la escritura, es como algo que me tengo que acordar, digo, debería aunque sea generar algo de escritura este año para publicar, pero es una cosa como que me acuerdo, me tengo que acordar específicamente, ¿no? No es un rol todavía en el que me sienta muy cómoda. Bien. Ahí agradeció Natalie. Ah. A ver, esta es la etapa como más incómoda, que quizás nos surgen Hola, preguntas. profe. Dale, ¿quién sos? Paula. Paula, sí. Dale, Paula. Mi equipo eligió a Maru, que de hecho le quiero agradecer porque me recomendó una librería chiquita que hay acá en Zona Sur para comprar el libro, que nada, ya compré un montón, pero paso aparte. Y a nosotros más que nada nos intrigaba saber cuál era
tu uso en redes. Yo te sigo en Twitter y en Twitter estás como muy activa todo el tiempo, pero por ahí no te encontramos en otras redes, en Instagram son como más publicaciones esporádicas, lo que nosotros podemos seguir. ¿Cuál era tu posición en cuanto a eso? Porque hablaste de tu relación con la editorial, pero por ahí no mucho de tu perfil digital, digamos. Es verdad. A mí lo que me pasa es que yo siempre elijo Twitter porque me siento mucho más cómoda en la palabra que en la imagen. Y de hecho, Twitter terminó siendo como una derivación de blogs, que fue una etapa muy importante hace unos años para muchos, para muchas, y en mi caso, muchísimo. De hecho, yo, fui muy activa en la época de los blogs. Entonces el devenir fue Twitter y la verdad es que yo ahí me siento muy cómoda. A mí lo que sí me pasa con respecto a todo lo que están hablando es que mi uso es completamente personal y de hecho tengo redes desde mucho antes de publicar, o sea, yo ahora publiqué esta primera novela y siempre escribí, pero me veo muy lejos de considerarme autora y recién ahora me empiezo a dar cuenta que me está leyendo gente que no conozco, porque también yo uso Twitter, por ejemplo, hace 10 años. Entonces yo tengo amigos ahí adentro y amigas y charlo como si estuviera charlando en la oficina, no sé, en la productora, charlando con mi compañero de escritorio, compañera de escritorio, o como si fuera el recreo del colegio, o que te encontrás en la plaza con gente y charlas un rato. Entonces, en mi caso siempre fue eso, un carácter muy personal y ahora, después de la publicación de la novela, sí empecé no a ponerme límites, no, para nada, pero sí a cuidar un poco qué contaba, como no a resguardar mi vida privada, porque la verdad es que no tengo mucho que resguardar, y aparte ya he dicho tantas cosas ahí que ya estoy medio jugada, pero sí por ahí a concentrarme en en hablar más de mí, no de otros, que Twitter es como una herramienta, medio un arma de doble filo, porque vos pensás que no te lee nadie y después está todo ahí, perdón, y queda todo ahí, y puede cualquiera buscar cualquier cosa, sentirse incómodo, entonces hay como, en ese sentido fue el cambio que yo hice un poco el año pasado y con respecto a lo que yo contaba en Twitter, que es, bueno, parar un poco y hablar de otras cosas. Y después con Instagram, nada, me pasa eso. Este año, por ejemplo, que estuve la mayor parte del año encerrada, y la verdad es que yo a Instagram no le encontraba mucho sentido, porque Instagram es más de la imagen, de salir, de estar afuera, de mostrar cosas, y la verdad es que yo vivo en un departamento de 2 ambientes. Se me termina un poco lo que pueda mostrar en Instagram. Y me pasa eso, me siento mucho más cómoda en la palabra de Twitter y en como esa casi verborragia que tengo con amigas y amigos y de comentar mucho del día a día. Flavia, yo quería preguntarle algo a Flavia sobre si ves algo parecido o distinto en España sobre estas cosas que estamos hablando. Mira, la verdad no sabría decirte, no. Yo creo que es tan personal justamente porque no es una cosa ubicada, ¿no? en el espacio, sino que está ubicada en el no espacio. Claro. Justamente pienso que es una de las cosas que probablemente difieren menos. No sé, ahora hace rato que ya no, desde que salí de allá, hace casi 3 años, ya no. Pero observo que la conducta, digamos, en redes es muy parecida. Digo, es lo que estamos hablando ahí, el mismo tipo de abanico de posibilidades, de tipo de intervenciones, entrevistas, contactos. No me parece que sea distinto. En realidad no creo que sea distinto ni en España ni en ningún los países lado. con los que yo tengo mucho contacto, porque tengo mucho contacto con algunas gente de Estados Unidos donde estuve trabajando en las universidades, o en Finlandia, o en Alemania, o en Italia, o en Francia, y es re parecido. Yo lo preguntaba porque hay como una cuestión, viste, el recorrido tradicional de la edición en otros países tiene esta idea, ¿no? Primero, sobre todo en un sello grande, lanzo en mi país
Y después hay como esta cuestión de que Maru, que viene de la industria de la tele, lo ve así, ¿no? Como de feria de mostrar mi producto y ver si me lo compra la filial de otro lado, ¿no? Esta idea de que el autor, digamos, necesita tener su relevancia localmente para después tener la posibilidad de recorrer otros destinos. Y me da la Sí, sensación que el lo apoyo que pasa que eso, digital- sí. Perdón. No, perdón, a lo que está diciendo, porque no lo veía en este sentido. Eso es más un tema de editoriales que personal. Hay Tal cual. editoriales que tienen muy fácil salto a otras, ¿no? Del Atlántico, por decir, y otras muchas editoriales que no, por ser otro tipo de Claro, por empresa, eso ¿no? lo que aportaba era en este sentido, ¿no? Si pensamos en el autor, como decía Julieta, militante de su propia obra, y como decía Mariana, que es un trabajo que ella hace porque hay otros ojos por ahí dando vuelta, si uno sigue un recorrido habitual, que es que, bueno, tenés relevancia en tu lugar, capaz con suerte te edita España y después vas a México, ¿no? Este recorrido de visibilización a nivel global te permitiría tal vez encontrar una comunidad lectora, qué sé yo, en Costa Rica, que tal vez no es algo que el recorrido habitual editorial tenga presente. Y esto en la divulgación es clarísimo, ¿no, Mariano? Podríamos encontrar estas vinculaciones de colegas en otro lugar, experimentando un fenómeno interesante. No sé nada del tema, solo me gusta, pero Juli, que había un fenómeno que íbamos a ir a dónde, a Neuquén, a ver algo y se truncó. ¿Qué íbamos a ver? Un eclipse, ¿qué íbamos a ver? Perdón, acá viene el costado de Brutes, pero yo recuerdo que Julieta dijo que teníamos que viajar a Neuquén a ver algo y yo le dije que iba. No sé a qué, pero yo le dije que sí. No, Mariano, ¿qué íbamos a ver en Neuquén? No, el eclipse total de sol el 14 de diciembre, el lunes 14 de diciembre al mediodía. Claro, no vamos a poder, nos vamos a quedar acá. Sí, ¿por qué no? No, ir a ¿Cómo que Neuquén. no? Ir a Neuquén. Porque en Río Negro, el 1 de diciembre se abren todas las rutas, así que no se preocupen. Están esperando entonces el momento. Tenemos exclusiva, sí, se va a poder viajar sin problemas. Con unos mini permisos, pero se va a poder. Aparte que turísticamente para esas provincias es fundamental porque ya tenían reservas desde hace años. Claro, lo que les contaba en este sentido, quería aportar, justo ahí me traje el tema y Mariano viene, ¿no? La gente, el aficionado de la astronomía y de estas cuestiones saben, yo lo sé porque estuvimos hablando de conseguir lugares y me llamaba mucho la atención que estaban reservados las cabañas en estos lugares para ver este fenómeno que, contanos Mariano, se ve re bien en esa zona de nuestro país. Es el único lugar del mundo donde se va a ver. O sea, pensá que está viniendo, o sea, antes de todo este lío, hasta los japoneses, no sé, australianos, norteamericanos tenían reservas en las grutas, habían copado todo, y en algunas pequeñas localidades de Río Negro y de Neuquén también, bueno, las grutas están en Río Negro, y esto pasa siempre, se llaman eclipses chaser, son tipos que, digamos, hay que tener plata, ¿no? Porque van a buscar eclipses a donde ocurran, y nosotros en este caso en Argentina tuvimos la posibilidad de tener uno el año pasado, que se vio en el centro del país, y ahora de vuelta, el 14, en Río Negro y Neuquén, pero tenemos la localía, lo cual para nosotros es muy fácil viajar 1000 kilómetros, pero hay gente que está llegando de 20.000 kilómetros y gastando miles de dólares. Lo que pasa que también es verdad que con este tema de la pandemia muchas de esas reservas se han caído, pero bueno, eso ya sería otro tema. Lo importante es el tema es la pasión que generan estas cosas que son una vez en la vida si no te mueves de tu territorio. Claro, eso decíamos, el año pasado fue la de San Luis, ¿no? San Luis, San Juan, un poco de Santa Fe, Córdoba está y norte de buen Buenos Aires. trabajo, Julieta está haciendo buen trabajo en mí, parece, que tengo esta retención de estos datos. Pero miren qué linda novela, El buscador de eclipses, ¿no? Tenemos ahí... Lo estoy logrando. Sí, no, y estos eventos, como vos decías, Marian, también hay algo importante con esto, que es esta cuestión de que las redes te permiten encontrarte con gente que comparte intereses muy por fuera del territorio, ¿no? Entonces, bueno, nosotros este año lanzamos justamente el ebook de Crónicas del Cielo porque teníamos un tema real con la distribución, con los envíos internacionales. Bien, eso quería que cuentes, además porque tiene un book trailer hermoso. Tiene un book trailer hermoso. Sí, no, y además, digo, lo importante del ebook justamente es esto, ¿no? Te da alcance, justo le contaba a Mariano, te da alcance a cualquier lugar, obviamente, está en todas las plataformas, en Amazon, en Apple, en Google, en todos lados, y lo bueno de esto es que, no sé si escuchan,
justo un aficionado a la astronomía que esté en España, en México, en Estados Unidos, un hispanoparlante, en Australia o en donde sea, que hay un montón en todos lados, puede acceder a esto y está buenísimo. Y era algo que no teníamos antes. La verdad es que nos da un alcance y una llegada espectacular. Y toda esa gente, hay un grupo de aficionados a la astronomía en Facebook que hay 10.000 personas, muchos de Argentina, pero también de otros lados. Y es divino, pones una publicación ahí y estalla todo, digamos. Estalla para bien, estalla para mal a veces, pero... Sí, esta idea del trabajo en segmentos, que capaz está más lejos del trabajo de literatura, ¿no? Pero en infantil, en divulgación, en arte, tal vez este trabajo de segmento es muy lindo, porque podemos hurgar ahí en estas comunidades de afinidades, ¿sí? Hay un montón de preguntas, yo no quiero extenderme mucho más, porque la gente tiene vida, ¿no? Nuestros autores necesitan un cafecito. Si quieren, ahí, no sé si algún profe, Lía, tirá uno o dos que las estás viendo, si podemos una para cada autor y cerramos, así les agradecemos un montonazo y los estudiantes tienen esta oportunidad. ¿Quién quiere? Max, Lía, ¿quién toma la palabra? Así recorremos una para cada uno, por lo menos. Se tarda en prender el mic, ¿no? A ver. Marian, yo hice una pregunta en el chat, si querés la leo. Dale, Pau. Es más que nada para los autores en general. Flavia habló mucho de o sea, de la pasión no solo por escribir, sino por leer que tenemos todos en este mundo. Y creo que una pregunta que cae de cajón en esta materia es tipo, ¿qué piensan del libro objeto? Tipo, ¿cuál es la relevancia del libro objeto en comparación al libro digital en su mirada, tanto desde el lado de escritor como de lector? Dale, Flavia, arrancate, te escuchamos. Dale, mira, es muy interesante ese tema, porque a mí me parece que, como en todo en esta vida, tiene que ver con el grado de honestidad. Tengo la sensación de que hay libros que no pueden dejar de ser objeto, en el sentido de que su expresión física necesariamente tiene que ir acompañada de, ¿no? Es decir, la expresión, digamos, del contenido tiene que ir acompañada de una expresión física que corresponda, no así como un producto de mercado, ¿no? Es decir, que en ese sentido creo que, o al menos desde mi punto de vista, siempre muy importante la honestidad, y los libros objeto tienen que ver con esa capacidad de trascender o de necesitar trascender lo puramente abstracto para bajarlo a lo físico de un modo que inevitablemente tenga sentido. Hay hermosísimos libros objetos y hay algunos libros, y yo puedo aportar mi experiencia. Mi novela Haru, hace 2 novelas, es una novela hecha con un cartón muy especial, o sea, con unas tapas muy especiales, con un diseño muy especial. Si lo tocan, hay que tocarlo. Y es verdad que existe digital, pero yo lamento que alguien no lo toque físicamente, porque es un libro inclusive que se hizo con las hojas cortadas como si fuera con abrecartas, ¿no? Y hubo librerías, no librerías, sino de esas superficies que venden libros, que dijeron, devuélvanlos porque vienen fallidos. Ay, no, señor. Sí, viene fallado. Inclusive una amiga mía fue a comprarlo a esa plataforma, bueno, a ese lugar, que es una de estas cosas así enormes, y encontraron el ejemplar y dijeron, no, pero no se lo podemos vender porque viene fallado. No, señor, es así. No, señor, bueno, es así. pero está todo, la ilustración, el papel, el diseño de la maquetación, los números de las páginas van metidos en un circulito, las letras, es decir, todo está cuidadísimo, el papel es de un gramaje espectacular, es decir, todo, ¿no? Y se hizo con un amor, y curiosamente, o no tan curiosamente, lógicamente, todo el que tiene el libro lo vive como un objeto, tanto es así que hay madres, digo madres porque conozco a varias que con varios hijos, a los que no les quisieron prestar el libro le dicen, no, yo te lo regalo, pero el mío es mío. Como esa cosa que pasa con lo que se convierte en algo más que un, ¿no? Entonces esa experiencia, por ejemplo, me pareció muy interesante porque había honestidad, y por ejemplo ahora está... y se ve que le pasó lo mismo a la editora polaca, porque respetó
la estética y el gramaje, o sea, a su manera, pero también pidieron que se hiciera con un calígrafo. O sea, que esas cosas, cuando son honestas, creo que son muy lindas. A mí me parece que, pero desde la honestidad. Mariana, ¿vos querías aportar algo? Sí, me interesó la pregunta porque a mí me importa mucho el libro en papel, es lo que más placer me da y más comodidad también para marcar, para subrayar, para sentir que conservás lo que leíste y para volver a usarlo, no sé, en cursos, en clases, un montón de cosas. Me gusta el libro digital para los ebooks, para libros que son difíciles de conseguir o que no podés transportar porque son muy grandes. Yo, no sé, la obra completa de Dickens no la conseguís o no la podrías transportar, entonces es muy útil, o de libros de países que no llegaron al tuyo. Y me encanta el audiolibro. Es algo que escucho desde que había cassettes, audiolibros en cassette. Lo usaba, qué sé yo, por ejemplo, escuchar libros en otros idiomas, que te permite no solo estar enterándote de la historia, sino de practicar un idioma, y te permite ir a cualquier parte escuchando una. Últimamente camino un montón con un audiolibro, y descubrí para mi sorpresa que los libros que quizás me costarían leer en papel, o los muy clásicos, los estoy escuchando con muchísimo placer. Por ejemplo, Frankenstein, Jane Eyre, esos libros, ¿no?, tan distantes de nuestra época, me resulta más fácil escucharlos que leerlos. No sé por qué es, pero bueno, me pasa eso. Es una linda combinación la que hace Mariana, ¿no? Cosas que venimos hablando este cuatrimestre, acercar el libro en el formato que mejor le calza y para ponerlo a disposición del usuario o del lector, consumidor, como le queramos decir, en su práctica de lectura. Hemos experimentado en pandemia que muchas personas con necesidad de salir a caminar han salido a caminar acompañadas por libros. Sí. Por podcast, ¿no? Por estas cuestiones. Entonces las prácticas de lectura también se reconfiguran por los tiempos que vamos viviendo, ¿no? Tenemos estudiantes de otros países que cuentan que en sus países el audiolibro siempre fue muy popular. En Argentina, bueno, Mariana se ve que se cruzó con él. Yo en mi recorrido de vida no estuvo tan presente, no es un formato tan popular, pero está empezando a llamarnos la atención. Maru debe saber de esto, los que venimos de tele, permiten como ahí aportar un montón de saberes de otras industrias, sobre todo los que también combinamos editorial con entretenimiento, requiere un montón de trabajos distintos, ¿no? Muy interesante. No sé ahí, Maru, Mariano, Vero, si cerramos con esto, ¿no? Sobre los libros digitales y los libros de papel, ¿qué tienen para decir? Nosotros defendemos ambos, aunque enseñamos sobre digital, ¿no? No, yo también defiendo ambos. Yo soy muy lectora de libros electrónicos, de ebook, o sea, me parece un formato muy cómodo, muy ameno para leer, pero sí quería hablar con respecto a la pregunta de Paula, que es que a mí en lo personal, y también metiendo lo de la honestidad que decía Flavia, a mí simbólicamente tener el objeto libro me resultó muy importante y hay como una cuestión medio de casi magia, perdón, suena medio New Age, pero de tener un objeto en la mano que empezó siendo una idea en tu cabeza. Y hay algo de ese pasaje que es muy importante y está bueno y es muy disfrutable. Y más allá de eso, el futuro es digital, entonces hay que ver cómo conviven las dos cosas. Me parece que está bueno eso que decís, Mariana, de defender tanto el libro en papel como la posibilidad digital de los libros y de la lectura. Me parece que hay que abrirse a los dos mundos y explorarlos y explotarlos al máximo. Y hay cosas que me encanta tener un montón de libros en papel, me encanta leer en papel, pero después hay libros larguísimos que me resulta mucho más cómodo y fácil de leer en digital, porque hay como una cosa de ladrillo que por ahí te asusta un poco, y en digital es siempre lo mismo, no sé, hay como eso, que ver las ventajas, los dos formatos tienen ventajas, y creo que está bueno defender a los dos. Los editores diríamos, los libros estacionales
que vayan a digital, no pasemos directamente, ¿no? Vayamos directamente a digital. Mariana, vos tenías algo para contar sobre eso. Bueno, vos hicieron con Julieta el trabajo de sacarlo en digital justamente porque tenían lectores que no podían recibir el papel. Sí, un poco lo que decía Juli, que nos pasaba que salía gente de muchos lugares de habla hispana, pero lejos, en España, en México, y no había manera de hacerle llegar el libro, ¿no? Yo con ella, bueno, medio que ella me convenció a mí de sacarlo digital, y tengo que reconocerlo, porque yo soy medio analógico. Me parece genial la posibilidad, ahora entiendo un poco más esto, lo veo como una posibilidad muy interesante lo del libro digital, pero también es verdad que la cosa del objeto me parece que es irreemplazable. O sea, voy a hacer una analogía que por ahí no es exacta, pero con el tema de la música, ¿no? Hoy en día uno ve que los chicos escuchan todo en formatos que no son físicos, y para mí agarrar un álbum completo, un disco, un CD, un vinilo completamente, y escuchar la obra y tener objetos con la obra en sí. Me parece que lo mismo pasa con un libro. No es lo mismo el objeto físico que algo fantasmal, etéreo, que está flotando en digital, ¿no? Más allá de la practicidad. Me parece que uno se compromete mucho más con el objeto físico y con verlo en un lugar que con algo que está flotando en algo inalcanzable, ¿no? Por algún momento. Más allá, obviamente, que a veces no te queda otra y que muchas veces tiene la ventaja de que llega es tener eso o no tener nada, ¿no? Entonces, entre tener eso y no tener nada, me quedo, obviamente, con lo digital y con los ebooks y con todo esto, que gracias a Julieta entendí que era algo bueno y no algo medio superficial. Pero vos Sí, yo quería agregar algo con respecto a lo que es literatura infantil, que obviamente el libro objeto todavía prima un montón porque necesitamos la materialidad de los libros, sobre todo cuando son libros con texturas o con libros con despliegues de imágenes y demás. Pero también es cierto que para los chicos la palabra oral también es la base de las historias. Entonces, en ese sentido, los audiolibros todavía tienen mucho que aportar y es un camino que todavía no recorren. Lo mismo que podcast, por ejemplo, con historias y demás. Ahí hay toda una trayectoria que falta como explorar, porque al principio las historias son orales también, entonces se acompañan las dos funciones, ¿no? El objeto material, el libro como objeto, y el contar esa historia, no llevarla a un registro oral. En el medio, la parte de ebook todavía, de acuerdo a las edades, es compleja, porque no todas las edades pueden abordar de la misma manera un ebook, ahí todavía hay como otro camino diferente. Pero sí me parece que los audiolibros tienen mucho para dar en ese sentido. Y todos queremos, ¿no?, volver a escuchar a Cortázar leyendo La gota de lluvia que cae, ¿no? En eso. Yo no les quiero quitar más tiempo. Sé que hay mucha gente que vieron que esto nos lleva tiempo, como que nos acomodamos y nos animamos y ya se termina, ¿no? Capaz los que quieren preguntar. Pero va 1 hora y media. Flavia, dale. Y dale. Perdón, es que solo quiero hacer una observación. Discúlpenme, quiero contextualizar porque yo malentendí y pensé, imagínense si estaba lejos, estaba entendiendo que estábamos hablando del libro como objeto de arte, el libro objeto, no el libro físico, sino el libro objeto de arte. Por eso hablaba de la honestidad. Cuando ya no estaba pensando en el libro digital frente al libro físico, porque el libro objeto para mí, mi interpretación era esos libros que se convierten en obra de arte. Claro. Exacto, o sea, mi respuesta estaba completamente descontextualizada. Sí, lo quería aclarar porque tanta honestidad que venía, no, quería decir que claro, no es que un libro físico, ¿no? Yo prefiero el libro físico ciertamente, pero hablaba justamente, Paula, te contestaba sobre cuando el libro se convierte en un objeto de arte, ¿no? Claro. Yo creo que, por ejemplo, los libros digitales, ahora contesto a eso muy simple, muy brevemente, son necesarios, por ejemplo, para todos los libros técnicos y libros de estudio, que se actualizan constantemente. Me parece muy importante que eso tenga una base eminentemente digital, ¿no? Y para otros, por ejemplo, como decíamos, como los libros infantiles, los álbumes ilustrados, no hay color, ¿no? Entre tenerlos físicos o digitales. Como quería aclarar eso porque van a pensar... ¿Qué tiene que ver la honestidad? Ya está. Yo creo que leí entre líneas que hablabas del libro objeto arte y no del libro papel. Pero como nos mandamos directo después, digo, no, sí, quería... Por suerte estamos en comunidad que está en marco de referencia. Igual, viste, es como según como cada uno lo menciona. Me parece que podríamos despedirnos. Yo me quedaría charlando mucho más, pero cada uno tiene un montón de cosas que hacer. Les agradezco a todos por estarse en esta instancia en donde cada uno tiene distintas carreras, distintas cuestiones y acercarse a
a compartir con estudiantes me parece que es algo re valioso, muy lindo, porque esta gente está también en pandemia, compartiendo su tiempo, sobreviviendo la pandemia, estudiando el arte de poner palabras, ¿no? en papel o en bytes, como queramos, según nos lleve la carrera. Me parece que también es muy lindo de parte de ustedes acercarse a esto, ¿no? Me parece que en la educación pública también está un montón de las respuestas a algunas de estas cosas. Así que les agradezco en lo personal como profe de una materia y también todo lo que aportaron a estudiantes investigándolos, ¿no? Y preguntándoles cosas y contactándolos y las cosas que fueron pasando. Les agradezco de verdad mucho. Y bueno, nada, tienen ahí unos ¿cuántos estudiantes tuvimos? 305 estudiantes que capaz no los conocían, que los fueron a googlear y a buscar sobre ustedes. Algunos los conocían, otros no, pero bueno, me parece que estuvo bueno, ¿no? No es la misma la relación con estos autores con los que trabajaron una materia de la facultad en el futuro, que si uno va y compra un libro de Mariana, de Flavia, de Maru, de Mariano o de Vero en la librería. Va a decir, uy, este tipo lo estudié, lo investigué, lo vi en una charla, le mandé un DM, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación, Gracias a por habernos ustedes. considerado y por Muchas todo el gracias trabajo. a todos y todas. Muchas gracias por el a tiempo. todos. Gracias. Lo seguimos Gracias. leyendo. Cosas Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Juli, gracias. Roxana también, Juli, Chao, Mariana. gracias. Hasta Chao, luego. bueno. Gracias. Bueno, ahí mientras se van yendo nuestros autores y nuestros editores, nosotros nos despedimos, ¿les parece? Me parece que hicimos un re lindo laburo. Ahora queda que ustedes terminen el suyo, ¿no? Creo que algo pasó, así que voy a... No, estás un está. poco lento, todo bien, se te escucha bien. Genial, me quedé ahí mirando. No, estás pasa que hubo gente que quedó congelada. Claro. No, si querés cortar la grabación. Sí, estoy tratando de hacer eso. Bueno, estamos genial, ¿no? ¡Qué hermosura! Se trabó todo. Sí, se trabó todo. Sí, Yo sí. tengo que volver a ver una parte porque me quedé sin internet en la mitad de la clase. Lo vamos a subir al canal de YouTube. Este lo ponemos público y sin fecha de vencimiento. Me parece muy bien. ¿Les parece? Paren que no estoy pudiendo detener la grabación. Bueno, buenísimo, todos los que tienen ganas de irse se van. Me parece que estuvo como genial. Cerramos la clase. A ver si cierra esto. Estoy tratando de detener la grabación y no way, José. A ver. Sí, dale una vez tranquila y dale. A mí lo que me gusta es las cosas que salen con las charlas con los autores, ¿no? Porque uno se espera determinada cosa y después el autor te plantea otra y eso está bueno para pensar. Lo de Flavia Company me encantó.